Bueno, buenas tardes a todos. Espero que por ahí ya se esté viendo mi presentación. Le quiero agradecer a la División de Información, perdón, de la División de Óptica, en particular a Fermín, que me acaba de presentar. Muchas gracias, Fermín. También al doctor Rufino Díaz, que tuvo la amabilidad de invitarme. Y bueno, pues también a muchos otros colegas de la división que tenemos muchísimo tiempo de conocernos. Me da mucho gusto participar otra vez en el evento más importante de física que existe en México, que es el Congreso Nacional. En este caso, pues el título de mi plática es Fase geométrica en sistemas ópticos de polarización. Ahorita vamos a hablar pues, de qué se trata esto. Y antes de eso, pues quiero agradecer a mis colegas que trabajan en el Tecnológico de Monterrey, que formamos el grupo de óptica y sistemas cuánticos. Somos un grupo, pues digo, comparado con otros centros, pues relativamente pequeño, pero muy activo. Somos 6 investigadores en Campus Monterrey, 2 investigadores más en el Campus Estado de México, y hacemos una combinación entre experimentales y teóricos, ¿no? La mayoría de lo que hemos trabajado tradicionalmente en el instituto, pues ha sido luz estructurada, pero pues en realidad también con varios colegas, pues también se ha incursionado bastante en sistemas cuánticos, ¿no? Las fuentes de financiamiento tradicionales pues son CONACYT, evidentemente como casi todos nosotros, y fondos internos del TEC de Monterrey. Y tenemos asociados 3 programas académicos dentro del TEC, una licenciatura en Ingeniería Física, que al día de hoy tiene 434 alumnos, es una población récord para nosotros. Estamos asociados a una maestría, que es la maestría en nanotecnología, y el doctorado de nanotecnología, que es un doctorado, son 2 programas de reciente creación, tienen 5 años, pero ya están acreditados por el PNPC. Y dentro de estos posgrados tenemos una línea de generación de conocimiento en nanofotónica. Entonces, la maestría tiene 56 alumnos ahorita, el doctorado 31, pero obviamente están en las diversas áreas del posgrado. En el caso de nosotros, de nanofotónica, tenemos 6 alumnos y 4 alumnos, ¿ok? Ese es el escenario, que es la óptica más o menos que está en este momento en el TEC. Evidentemente, pues hay otros colegas que también trabajan en aspectos de óptica en el TEC, pero bueno, somos nosotros los que pertenecemos sobre todo al grupo de óptica y sistemas cuánticos. Muy bien, ahora de lo que les voy a platicar, pues es de un trabajo que ha tenido 3 etapas. La primera etapa fue en 2011, que tenía que ver con la descripción de fase geométrica en sistemas ópticos. Después eso se quedó así como en stand-by, y luego hubo un trabajo en 2017 que fue en colaboración con Dorilian y con Raúl, y con un alumno de Raúl. Y ahí fue una verificación experimental. Y luego en 2020, pues se retomó el tema y han salido algunos artículos que les voy a platicar. Entonces, vamos a empezar. Entonces, vamos a hablar primero de unos conceptos preliminares, son muy básicos, pero es importante para definir la notación. Bueno, como todos los ópticos, sabemos que un estado de polarización está descrito por la superposición de 2 movimientos armónicos simples. Estamos hablando de un perfil de polarización de un haz monocromático. Entonces, aquí podemos ver que en general, pues ya sabemos que el estado de polarización pues describe una elipse en el campo, o sea, en el espacio, y esa elipse es en general una elipse rotada y depende de 3 parámetros. Una parametrización, pues es evidentemente las amplitudes de las componentes cartesianas y el desfasamiento, ¿ok? Entonces,
conocemos que hay varios casos especiales. En óptica es particularmente relevante los estados de polarización lineales y los estados de polarización circulares, pero en general, pues la polarización es elíptica. ¿Okay? El diferente ajuste de parámetros de las ecuaciones pues, me permiten obtener cada uno de estos posibles estados. Para nosotros, digamos, en este trabajo, vamos a hablar de polarización circular positiva, según la regla de la mano derecha, y negativa. En óptica, pues también existe la convención de polarización derecha, polarización izquierda, pero bueno, por una consistencia con las ecuaciones, a mí me gusta más manejar polarización positiva, polarización negativa, en el tiempo, en un plano, ¿eh? Así como está aquí en esta convención. Otra cosa importante es, todos sabemos, pero bueno, es importante otra vez mencionarlo, que cada estado de polarización se puede mapear a un punto sobre la esfera de Poincaré, y todos los puntos sobre la esfera agotan todas las posibilidades que podemos tener de estados de polarización. Si tenemos un vector de Jones que define las componentes cartesianas de mi estado de polarización en un formalismo complejo, entonces cada uno de estos vectores de Jones se puede mapear a un vector de 3 por 1, que es el vector de Stokes, y que estas de aquí son las matrices de Pauli, pues básicamente son como los valores esperados de las matrices de Pauli, ¿no? En óptica, pues es común también poner el vector de Stokes de esta manera, ¿ok? Aquí, pues lo importante, a final de cuentas, es, y va a ser muy importante a lo largo de la plática, pues tener en mente que cada estado de polarización se asocia a un punto sobre la esfera de Poincaré. Y puntos en el hemisferio norte pues representan estados de polarización positiva, el ecuador los estados lineales y así, ¿verdad? O sea, los estados de polarización circular pues son el polo norte, la positiva, y la negativa, el polo sur. Muy bien. Entonces, esto me permite pues definir estas ecuaciones que las vamos a estar usando a lo largo de la charla. Por otro lado, está el concepto de la fase geométrica. La fase geométrica es un concepto que, digamos, tomó mucho auge a partir de un paper de Michael Berry en 1984, mas sin embargo, existen muchos antecedentes de la fase geométrica. Y así con palabras, pues la fase geométrica en general está descrita como lo mencionamos aquí. Cuando un sistema físico se somete a un proceso adiabático cíclico, adiabático es que lo haces variando suavemente los parámetros, los estados inicial y final del proceso difieren por una fase geométrica, que es igual a menos la mitad del ángulo sólido subtendido por la trayectoria cerrada en una esfera unitaria en el espacio de parámetros. Matemáticamente es esto, ¿ok? Ahorita lo vamos a explicar cómo es en nuestro caso para óptica. Pero la fase geométrica pues es un concepto general de la física. En el paper original de Berry se da en un contexto de mecánica cuántica, y de ahí pues se ha diversificado el concepto a prácticamente todas las áreas de la física, ¿no? Entonces está el paper original de 1984 que habla de trayectorias cerradas, o sea, un proceso cíclico y adiabático en el espacio de parámetros, pero rápidamente se generalizó y entonces aparecieron artículos, por ejemplo, de Aharonov y Anand, en 1987, en donde pues el concepto se generaliza a evoluciones no adiabáticas, y posteriormente Samuel y Bandari pues sacaron otros artículos en donde todavía el concepto se generaliza un poco más a procesos que no son cíclicos y tampoco son adiabáticos. Entonces, el concepto de fase geométrica pues es muy amplio. Es un concepto que si ustedes buscan Geometric Phase en Google, aparecen miles, ¿verdad? Miles de puntos de referencia, de artículos, etcétera, ¿no? Es un concepto bastante fuerte en física. Ahora, hay un ejemplo que es clásico de la fase geométrica en el mundo de la mecánica clásica, ¿no? Y es probablemente muchos de ustedes lo han visto, pero bueno, algunos tal vez no. Es interesante. Vamos a imaginarnos un péndulo que está oscilando en el polo norte, ¿ok?
Entonces empezamos a caminar a lo largo de uno de los meridianos con una velocidad constante. Bueno, tiene que ser constante, pero bueno, pues así sin cambios bruscos. Entonces el péndulo sigue oscilando paralelo al meridiano. Llegamos al ecuador y empezamos a movernos a lo largo del ecuador y el péndulo sigue oscilando paralelo, o sea, el plano de oscilación del péndulo sigue estando paralelo a la línea de un meridiano equivalente, ¿no? Esto se llama transporte paralelo. Entonces llegamos aquí y finalmente regresamos. Pero el detalle es que cuando regresamos al mismo lugar, los planos de oscilación del péndulo están girados 90 grados, ¿ok? Obviamente, pues va a depender de en qué meridiano subamos. Pero pues si aquí son 90 grados, acá la diferencia de planos de oscilación va a ser 90 grados. Y eso tiene que ver con la fase geométrica. Tiene que ver con que tú estás haciendo un movimiento en un espacio que es un espacio tridimensional y estás haciendo un proceso cíclico. Y como parte de ese proceso cíclico dentro de un espacio tridimensional, al final de cuentas, el estado inicial y el estado final no son exactamente iguales, sino que difieren por una fase. En este caso, pues la manifestación de la fase se ve como una diferencia de planos de oscilación. Y se puede demostrar a través del concepto general de fase geométrica que en general si hacemos cualquier trayectoria, no tiene que ser así precisamente un triángulo geodésico. Si hacemos cualquier trayectoria, entonces podemos relacionar la fase inicial con la fase final a través del área sobre la superficie de la esfera. Entonces, este es un ejemplo clásico de fase geométrica. Es muy común, se explica en muchos lugares. Explica también la cuestión del péndulo de Foucault, etcétera, ¿no? Pero ejemplos así de fase geométrica aparecen, pues como les digo, prácticamente en todas las áreas de la física, ¿no? Ahora, en particular a nosotros, pues lo que nos interesa es en el ámbito de la óptica. Entonces, en el ámbito de la óptica, ¿cuáles son los antecedentes? Bueno, tal vez el primer antecedente más importante data de 1956. Y en 1956 aparece un personaje que va a ser crucial, que es Pancharaman. Y es un científico hindú que en esa época era bastante joven. Como parte de sus estudios de doctorado, él trabajó con Ravi, creo. Entonces él se planteó una pregunta que puede parecer muy inocente, ¿no? O sea, si yo tengo dos estados de polarización, en general arbitrarios, elípticos, vamos a ponerle Φ1 y Φ2, entonces, ¿cuál es la diferencia de fase entre dos estados de polarización? Esta pregunta, que puede parecer relativamente simple, pues la respuesta tiene consecuencias tremendas, ¿no? Pancharaman publicó varios artículos de esto, en donde estableció pues una teoría a lo largo de 7 artículos, bastante interesante, pero pues fueron publicados en una revista que pues no tenía mucha difusión, ¿no? Eran los Proceedings of the Indian Academy of Science. Y aparte de que fueron publicados en este journal, tenían un lenguaje que es un lenguaje no un lenguaje moderno, así matemático, sino un lenguaje pues mucho más tradicional, mucho más trigonométrico. Entonces, bueno, aquí la cuestión es, ¿cuál es la respuesta? Bueno, la respuesta es esta, ¿no? Pancharaman definió la diferencia de fase entre dos ondas de luz con polarizaciones diferentes, que son no ortogonales, de esta manera. Es decir, la diferencia de fase entre dos estados, que haga que la superposición de los dos estados en intensidad sea máxima. Entonces, este concepto lo llevó a definir matemáticamente la diferencia de fase entre dos estados de polarización como la fase de este número complejo, o sea, del producto interno entre el estado 1 y el estado 2, y en este caso, pues ese es un número complejo. Este número complejo tú le sacas la fase y esa es precisamente la fase que estamos hablando, la diferencia de fase.
Así, las polarizaciones Φ1 y Φ2, multiplicadas por esta diferencia de fase, pues estarían en fase. O sea, este estado con este estado está en fase. O viéndolo de otra manera, el estado Φ1 más el estado Φ2 por este factor multiplicativo de fase producen la máxima intensidad. Muy bien. Entonces, este concepto es el concepto que probablemente es la primera anticipación de fase geométrica en óptica. Muy bien. Bueno, la historia continúa hasta 1983, cuando Berry lo invitan a una charla en la India, una persona se le acerca y le explica o le da a entenderlo, o le da pues, a leer, ¿verdad?, los artículos de Pancharaman, diciéndole que pues eran contribuciones importantes, pero que no se conocían mucho. Para esto, pues bueno, Pancharaman ya se había muerto porque, pues paradójicamente, como sucede luego mucho en este tipo de historias, pues murió bastante joven, ¿no? El asunto es que, bueno, en el vuelo de regreso, Berry lee los papers o empieza a entender los papers y se da cuenta del impacto que tiene, y entonces reconvierte toda esa información a un lenguaje moderno en cuántica. Y finalmente, pues publica su artículo, por lo cual ahora pues tiene un impacto fuerte que se conoce como fase de Berry. Y bueno, pues es interesante la historia. La gente que lo quiera leer, pues hay artículos escritos por el mismo Berry que platican la historia. Son artículos de divulgación publicados en Physics Today o en Nature Physics. Entonces son interesantes, ¿no? Muy bien. Bueno, ya en concreto, ¿cómo entran las fases geométricas en la óptica de polarización? Bueno, en general, la fase geométrica en polarización aparece de dos maneras posibles. La primera es cuando yo tengo un estado de polarización de entrada, entra a un sistema óptico y el sistema óptico cambia el estado de polarización. ¿Ok? Entonces, aquí la diferencia de fase entre el estado de entrada y el estado de salida tiene una contribución que es una contribución de fase geométrica. Este es lo que se conoce como la fase de Pancharaman-Berry. Y el otro tipo de fase geométrica que es común que entre en óptica es lo que se llama spin redirection, que es, ahora lo que tengo es un estado de polarización constante, pero a través de un mecanismo, digamos, un tercer mecanismo, la orientación espacial de ese perfil de luz es cambiante. Algo así, por ejemplo, como tener esto así rotando, etcétera, ¿no? A través tal vez de la acción de un campo magnético, de alguna manera, ¿no? Entonces, las dos maneras en las que puede entrar la fase geométrica en óptica, tradicionalmente, van por un lado o por otro lado. Nosotros en este trabajo nos vamos a concentrar en este modo de fase geométrica, que es la fase de Pancharaman-Berry, que es hasta cierto punto pues la más común, ¿no? Muy bien. Bueno, ¿cómo se produce esta fase? Bueno, vamos a hacer este ejercicio, que es un ejercicio pues básico de óptica, en un laboratorio, en una clase de óptica. Tenemos un estado de polarización circular, negativo, puede ser positivo, pero bueno, yo lo puse negativo. Luego lo hacemos pasar por un sistema óptico que lo convierta a un estado de polarización circular, pero con helicidad al revés, en este caso positiva. Entonces, pues el sistema que puede hacer eso, pues es un retardador de media onda, un retardador de fase pi, y bueno, es bastante conocido, ¿no? En la esfera de Poincaré lo que hacemos es ir del estado en el polo sur al estado que está en el polo norte, ¿ok? A través de una trayectoria que está definida, digamos, internamente por la transformación dentro del sistema óptico. Ahora vamos a hacer el proceso de regresar el haz otra vez a un estado de polarización negativa, pero lo vamos a hacer a través de un sistema óptico que me lo lleve por otra trayectoria, diferente a la inicial. O sea, que no se regrese por la misma trayectoria, sino que agarre otra trayectoria, por ejemplo, que esté girada a 90 grados. Este sistema óptico, pues no puede ser el mismo retardador, porque el retardador lo que haría sería llevarlo, es como completar el ecuador. Entonces tiene que ser un sistema óptico diferente. Pero bueno, se puede diseñar, ¿no? Aquí lo interesante es que el estado inicial y el estado final
es exactamente el mismo estado, o sea, es un estado de polarización negativa, o sea, lo que es un estado de polarización derecha, ¿no? En óptica. Pero va a haber una diferencia de fase. Y la diferencia de fase entre el estado inicial y el estado final tiene que ver, está asociada con la mitad negativa del área que se encierra en la esfera de Poincaré. ¿Ok? Entonces, aquí estamos haciendo un proceso cíclico en el cual pasamos de un estado inicial a un estado intermedio y regresamos al estado inicial. Entonces, los estados iniciales y finales difieren por una fase. Si regresáramos por el mismo trayectoria, bueno, pues ahí no tendríamos cambio de fase, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿cómo se produce eso ya en la práctica, ¿no? Bueno, fíjense, si tenemos la propagación en un medio isotrópico homogéneo, esto es lo que ocurre. Un medio isotrópico homogéneo, pues es un medio uniforme, cuyas propiedades de campo eléctrico son exactamente iguales para todos los estados de polarización, y aparte no tiene variaciones espaciales, por eso es homogéneo. Entonces, si yo meto una luz linealmente polarizada a cualquier ángulo, la luz que sale está linealmente polarizada, pero tiene una diferencia de fase que tiene que ver con el camino óptico. Si ahora, en vez de meter una luz linealmente polarizada, metemos una onda elípticamente polarizada, pues es la misma historia, sale exactamente el mismo estado de polarización, pero con un cambio de fase. Ese cambio de fase se conoce como fase dinámica. Es decir, la diferencia de fase de un estado de polarización cuando atraviesa un medio isotrópico homogéneo es exactamente igual para cualquier descomposición. Entonces, es un factor global de fase que se conoce como fase dinámica y tiene que ver con el camino óptico recorrido por la luz dentro del medio. El factor de fase dinámica, digamos, tiene ese nombre pues, porque es como lo que te cobra la luz por atravesarla, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si ahora, en vez de usar un medio isotrópico, usamos un medio anisotrópico, como un material birrefringente? Entonces, vamos a considerar un material birrefringente, polarización horizontal, siente un índice de refracción, N1, polarización vertical, siente un índice de refracción N2, ¿ok? Entonces tiene una diferencia de fase diferente, si yo meto horizontal o vertical. Pero ¿qué pasa si lo metemos inclinado? Entonces, cuando metemos inclinado, la diferencia de caminos ópticos produce que el estado lineal se convierte en un estado elíptico. ¿Y aquí cuál es la diferencia de fase? Bueno, pues hay dos contribuciones. Una fase dinámica que resulta del promedio del camino óptico recorrido por la luz en ambas componentes y una componente nueva que tiene que ver con la fase geométrica. Y la fase geométrica depende del estado de entrada principalmente y variaciones geométricas como inclinaciones y rotaciones del medio. ¿Ok? Entonces es una diferencia bien importante. Lo más importante aquí es que la fase geométrica depende del estado de polarización de entrada. ¿Ok? A diferencia del otro caso en donde todos los estados tenían exactamente la misma diferencia de fase dinámica, en este caso no, la geométrica depende del estado de polarización de entrada. Entonces esto es por supuesto súper importante en el caso de haces que tienen polarización que está cambiando estructuralmente en el espacio. Es decir, haces que no tienen un perfil de polarización homogéneo, como en este caso. Entonces, aquí, por ejemplo, déjenme nomás. No sé por qué no corre. Bueno. Aquí tenemos un perfil de luz que está con un perfil de polarización que es diferente en cada punto. Entonces, cuando lo atraviesas a través de un sistema óptico, pues lo que ocurre es que cada punto va a experimentar un cambio de fase diferente. Y eso pues se tiene que tomar en cuenta cuando diseñas, por ejemplo, algo que tiene que ver con interferometría, que toma en cuenta todos los estados de polarización al mismo tiempo. Muy bien, entonces,
A final de cuentas, el objetivo es caracterizar la fase total introducida por un sistema óptico arbitrario a una onda de luz polarizada, ¿ok? Entonces, conforme atraviesa el dispositivo óptico. Eso pues va a ser necesario para mediciones interferométricas, manipulación, analogías, entrelaces ópticos, estados de polarización y lo que les platicaba, dispositivos que afectan la polarización de la luz. Muy bien. Bueno, entonces, lo que nos interesa es cómo se transforman los haces de luz a través del sistema óptico. Bueno, pues es bien conocido que lo que describe el sistema óptico es una matriz de Jones. La matriz de Jones es una matriz de 2×2 de números complejos. En general va a tener 8 parámetros, obviamente, porque son números complejos. Pero bueno, normalmente se extraen 2, que es una amplitud global y una fase global, ¿no? Entonces, en general, una matriz pues, se puede caracterizar con 6 elementos o con 6 parámetros, ¿no? Y bueno, ya matrices especiales, pues se van a ir reduciendo el número de parámetros, ¿no? El campo de salida, a final de cuentas, es el producto de la matriz de Jones por un vector de Jones de entrada y me da un vector de Jones de salida. Entonces tenemos dos tipos de sistemas. Los sistemas que son ortogonales, en este caso es el clásico ejemplo de los polarizadores, retardadores, rotadores, etcétera, en donde tienes dos estados de polarización e eigenestados de polarización ortogonales. Entonces, el campo de entrada se separa, se puede analizar separando el campo de entrada en dos eigenvectores ortogonales y así se puede analizar fácilmente, ¿no? La propagación. Como les digo, pues la mayoría de los elementos ópticos que uno encuentra en un laboratorio, así sencillos como retardadores de cuarto de onda, etcétera, polarizadores, pertenecen a esta familia de sistemas ópticos que tienen eigenestados ortogonales. En la esfera de Poincaré, lo que tienen es que los eigenestados se representan por dos vectores diametralmente opuestos. Porque una vez que tú defines uno, el otro queda automáticamente definido. Entonces, en la esfera de Poincaré están diametralmente opuestos. Ahora, ese es un caso especial. ¿Qué pasa si tenemos una secuencia de dispositivos homogéneos? Un retardador, polarizadores, etcétera, ¿no? Entonces, lo que tienes es que la multiplicación de matrices con eigenestados homogéneos o ortogonales, en general te da una matriz que va a tener eigenestados no ortogonales. Entonces, un sistema óptico arbitrario, en general, tiene eigenestados no ortogonales, que son precisamente los que atraviesan el dispositivo óptico de manera invariante, excepto por un factor de escala, que es el eigenvalor. Y aquí hay una cuestión que es importante mencionar, que es la terminología. Si ustedes analizan esto en los papers de óptica, etcétera, es muy común que los sistemas con eigenestados ortogonales se les llama homogéneos y los no ortogonales inhomogéneos. Esta notación tiene que ver con el libro de Churcliffe de 1962, en donde él lo que dice es que él asume esto como un multilayer. Y el multilayer pues se compone de elementos que son homogéneos, entonces esto le llama inhomogéneo. Y esa notación se popularizó luego por otro artículo muy famoso de Louis Chipman de 1986, pero a final de cuentas no es una notación muy precisa. Sería un poco más preciso hablar de dispositivos ortogonales y no ortogonales, haciendo énfasis en la relación de eigenvectores, o normal o no normal, haciendo alusión a la definición de álgebra matricial de matrices normales y no normales. Muy bien. Bueno, entonces, en general, un sistema va a tener eigenestados no ortogonales, ¿ok? Y eso significa que estos dos vectores que representan los vectores en la esfera de Poincaré no son diametralmente opuestos, sino que pues, pueden estar en cualquier posición arbitraria entre ellos, ¿no? Muy bien. Bueno, el estado de entrada, pues ya lo conocemos, es un vector de Jones. No voy a profundizar mucho más en esto. El sistema se caracteriza por una matriz de Jones, ¿ok? Ya también lo platicamos, que tiene dos eigenvectores y dos eigenvalores. Los eigenvectores
están dados por A y por B en la esfera de Poincaré. Y el campo de salida está representado por esta operación de la matriz de Jones por el vector de Jones. En la esfera de Poincaré, pues tengo los dos eigenestados y el estado de entrada, que es el estado S, pues se mapea hasta el estado de salida que le estoy poniendo H. ¿Ok? Y la diferencia de fase, que es lo que más nos importa aquí, es el valor del ángulo del producto interno entre S y H, que es la definición de Pancharanama. Pero como H es el estado de salida, entonces al final de cuentas se convierte en la fase de este número complejo. ¿Ok? Este número complejo pues tiene un rol que es muy importante. Es el producto interno de esta operación. Es el valor esperado. Vamos a ver, el valor esperado de la matriz J estando en el estado S. Entonces la diferencia de fase va a tener una contribución dinámica y una contribución geométrica. Y esta cantidad pues juega un rol que es súper crucial en la definición de la fase dinámica y geométrica, de hecho. Bueno, sin entrar en mucho detalle matemático, pues se demostró que esta cantidad, que es la que controla básicamente todo lo que está ocurriendo, se puede expresar de dos maneras diferentes pero equivalentes. Una en términos de los parámetros de Pauli, de la matriz de Jones, y otra en función de los eigenvalores e eigenvectores de la matriz. Ambas expresiones son totalmente equivalentes. Aquí mu A y mu B son los eigenvalores. A es el eigenvector, el eigenvector A, y C es el eigenvector ortogonal al eigenestado B, o sea, al otro. Y sigma es el vector de matrices de Pauli. Muy bien. Bueno, para analizar esta función tenemos tres aproximaciones. Usamos tres diferentes enfoques. Los tres son equivalentes, los tres dan aspectos que son complementarios, pero diferentes del comportamiento de esta función. El primer enfoque consiste en un concepto que se llama campo de valores de las matrices. El campo de valores en matrices es lo que se conoce en general como el rango numérico de un objeto matemático, ¿no? Puede ser de una función, etcétera, ¿no? Entonces, matemáticamente, el campo de valores de una matriz se define de esta manera. Es precisamente esta función de la que estamos hablando y este es el factor de normalización. Si los vectores de Jones están normalizados, pues en realidad esto no entra en juego, pero en general se define así. ¿Ok? Esta es una función, o sea, lo que me arroja es un número, ¿ok? Dada una matriz de Jones y dada un cierto valor particular del campo de entrada, un estado, pues tú lo que obtienes es un número, ¿ok? Entonces, todos los valores que puede obtener esta función para una matriz de Jones, conforme tú barres todos los estados posibles de polarización, eso se conoce como el campo de valores. ¿Ok? Y el campo de valores se puede escribir en términos de los coeficientes de Pauli, pues por esta ecuación que la acabamos de demostrar en el slide anterior, y pues la interpretación es la que les dije, ¿no? El campo de valores es el conjunto completo de todos los posibles valores de F, después de haber sustituido el conjunto completo de posibles valores de S, en este caso, o de S en este caso, ¿ok? Entonces, en realidad es el mismo concepto de rango numérico que vemos en cálculo o que vemos en matemáticas básicas, ¿no? O sea, son todos los posibles valores que tengo después de evaluar una función a la salida, una vez que sustituí todos los posibles valores que puede tomar la variable de entrada. Entonces, en el caso de una matriz, pues se aplica el mismo concepto. Pero en el caso de una matriz de 2 por 2, es muy interesante porque el campo de valores forma una elipse en el plano complejo. O sea, los resultados que se pueden obtener aquí del valor de f tienen que caer dentro o en el contorno de esta elipse. ¿Ok? Se dice que el campo de valores es un disco elíptico compacto. Y compacto significa que es cerrado
o sea, que incluye la frontera y que es acotado, o sea, que lo puedes encerrar en un círculo, ¿no? De radio finito. Entonces, esto tiene que ver, pues, con la interpretación geométrica de esta ecuación, en donde z, punto S, pues funciona como un generador de la región elíptica, a partir de un centro que es Z0. Entonces, aquí está muy interesante porque las propiedades de una matriz, que tú ves una matriz de 2 por 2, las puedes mapear a algo que está graficado en un plano complejo y que es una elipse. Y bueno, todas las propiedades de la elipse, las propiedades geométricas, se pueden calcular, obviamente, a partir de los parámetros de la matriz. Bueno, aquí está, no me voy a poner en detalle a demostrar cada uno. Lo importante aquí es que el centro es precisamente el valor promedio, corresponde al Z0, corresponde al primer elemento de los coeficientes de Pauli, y de hecho termina siendo la traza de J entre 2, que a final de cuentas es el promedio de los eigenvalores. ¿Ok? Z0 es el promedio de los eigenvalores. Y los focos de la elipse son precisamente los valores de los eigenvalores. ¿Ok? Entonces, con conocer los eigenvalores de la matriz, automáticamente sabes los focos y evidentemente el centro. Y luego, ya la propiedad, digamos, de los tamaños de la matriz, etcétera, pues se puede calcular a partir de unas ecuaciones que se pueden deducir, ¿no? Y están ahí, son bastante sencillas. Muy bien. Bueno, aquí lo importante es entender cómo funciona esto para calcular la fase geométrica. Bueno, pues la clave está aquí. Si yo tengo un campo de valores que me lo define completamente la matriz, y es elíptico, entonces todos los valores que puede tomar la función z, nuestra función f, ¿verdad?, del campo de valores, tienen que caer aquí. Entonces, como a mí lo que me importa realmente es el ángulo de ese número, entonces cuando yo sustituyo un valor del campo de entrada, pues me va a tocar un punto por ahí. Pero esta línea punteada y esta línea punteada definen el ángulo mínimo y el ángulo máximo, phi min y phi max, que puedo tener. O sea, la diferencia de fase entre el campo de entrada y el campo de salida queda definido por las líneas tangentes de la elipse con respecto al origen. O sea, ok, entonces si yo defino la elipse, pues es una cuestión de trigonometría, pues más bien de geometría analítica de la prepa, calcular estas pendientes, encontrar las tangentes, ¿verdad? Y entonces eso me da el valor mínimo y el valor máximo. ¿Y cómo se relaciona la fase dinámica con la fase geométrica? Bueno, la fase dinámica es exactamente la mitad del intervalo. Es decir, entre el valor mínimo y el valor máximo, justo a la mitad angular es la fase dinámica. Y lo que le falte para completar la fase total es la contribución de fase geométrica. Aquí en este caso, pues estoy poniendo en azul la fase geométrica, en rojo la fase dinámica, en verde la fase total. Y esta de aquí, phi max y phi min, representan los valores extremos, ¿no? Ahora, tenemos dos escenarios y esto es importante. El primer escenario es la elipse no contiene el origen, ¿ok? Que es como el dibujo que estoy poniendo aquí. El segundo escenario es el origen está dentro de la elipse. En este caso, las cosas cambian y ahorita lo vamos a explicar cómo, ¿no? Vamos a ver la implicación que tiene que dentro del campo de valores de la matriz J esté el 0, pues va a tener una consecuencia desde el punto de vista óptico. Muy interesante. Muy bien. Esto es en general para una matriz de Jones inhomogénea. Para el caso de una matriz homogénea, las cosas se hacen muchísimo más fáciles. Mi elipse colapsa la línea interfocal. El resto de las consideraciones son iguales, pero la matemática es mucho más sencilla porque no tengo una elipse. Lo único que tengo como campo de valores es una línea recta que une los eigenvalores. ¿Ok? Entonces, bueno, esto se analizó en su momento en 2011, y
luego ya más recientemente, pues hemos entendido mucho más este concepto elíptico, ¿no? Que antes no lo habíamos, o sea, antes ni siquiera se nos había ocurrido. Muy bien. Evidentemente el campo de valores se puede llevar a casos especiales, entonces podemos definir sistemas unitarios, sistemas singulares, etcétera, ¿no? No, tampoco voy a profundizar mucho en esto. Muy bien. La segunda aproximación es relacionar el campo de valores con la esfera de Poincaré. Entonces, cada punto del campo de valores se puede mapear a la esfera de Poincaré. Eso significa que conforme yo voy cambiando el campo de entrada, el campo de valores pues va a tomar un cierto punto A dentro de la elipse, pero también para el campo de entrada existe un vector de Stokes, entonces se puede mapear a la esfera de Poincaré. Y bueno, pues se demostró que todas las características geométricas del campo de valores corresponden a puntos específicos sobre la esfera de Poincaré. No hay mucho tiempo aquí pues para entrar en cada una de las consideraciones, pero lo menciono porque dentro del análisis pues es interesante, ¿no? Muy bien. Y esto nos lleva a que podemos pintar la fase sobre la esfera de Poincaré. Es decir, yo tengo el campo de entrada, tengo el sistema, tengo el campo de salida. El campo de entrada está caracterizado por un punto sobre la esfera de Poincaré. Entonces, eso significa que puedo mapear la diferencia de fase en función del campo de entrada, y eso es lo que estoy haciendo aquí. Julio, Entonces, 5 minutos, por favor. ok, bueno, empezamos como 15 minutos después, ¿no? Pero, Sí, vamos un poco recortados de tiempo, perdón. ajá. En este caso, nuestra elipse se puede mapear, en este caso, en el caso de un origen que está fuera de la elipse, pues se puede mapear a la esfera. Entonces tenemos el caso pues de un valor máximo y un valor mínimo de la fase, un valor mínimo y un valor máximo de la fase sobre la esfera. Ese es un caso. Y se puede calcular analíticamente, etcétera, ¿no? El segundo caso, que es el que me gustaría enfatizar más, digo, los dos son interesantes, pero bueno, este tiene un impacto también fuerte, es cuando el origen está dentro de la elipse. En este caso, lo que significa es que el producto interno entre el campo de entrada y el campo de salida es cero. Ajá. Entonces, si tú le sacas la fase al cero, la fase está indeterminada. ¿Ok? Entonces, eso se ve en la esfera de Poincaré como dos vórtices. ¿Ah? Dos vórtices que son singularidades de fase. Y para que eso ocurra, lo que se necesita es que el campo de entrada y el campo de salida sean ortogonales. Entonces, eso define dos estados, ¿verdad? Define dos estados del sistema para los cuales el campo de entrada y el campo de salida respectivos son ortogonales. Y esa existencia de esos estados ortogonales es consecuencia de la no ortogonalidad de la matriz de Jones. Entonces, gráficamente lo podemos ver así. O sea, un sistema de polarización puede tener 4 estados especiales. 2 eigenestados que se transmiten invariantes, y 2, pues le llamamos estados de transmisión ortogonales, por no encontrarle otro nombre mejor, en donde cuando tú atraviesas el sistema, el estado de salida es exactamente el ortogonal. ¿Ok? Aquí difieren, obviamente, como son iguales, el factor de escala es el eigenvalor. En este caso, pues no puedes definir ese factor de escala, ¿no? Simplemente es un vector ortogonal, un estado ortogonal. Matemáticamente, pues se pueden calcular, tú puedes diseñar un sistema a partir de, digamos, con la especificación, o sea, dame los 4 eigenestados que quieres, los 2 eigenestados y los 2 ortogonales, y podemos diseñar un sistema así. O sea, se puede hacer analíticamente y construir en un laboratorio. Este es un slide
de un resultado que se obtuvo con Dorilian y con Raúl, que son colaboradores ahí en el TEC. Es un resultado del 2017, en donde se analiza toda esta situación que les estoy platicando y en donde pues, se observaron la existencia de estos dos vórtices, ¿no? Básicamente lo que se hace es tener un arreglo para construir todos los estados de polarización posibles para mapearlos sobre la esfera de Poincaré y después se hacen pasar por un interferómetro de Mach-Zehnder donde uno de los brazos pues tiene la matriz de Jones y luego se hace un fenómeno de interferencia para producir franjas y así poder detectar la fase, ¿no? Y bueno, ya para terminar, el tercer enfoque que les había dicho tiene que ver con la manera tradicional de entender la fase geométrica, que es a través de polígonos esféricos. Y bueno, se demostró que la expresión general de la fase se puede partir en una contribución dinámica y se puede partir en una contribución geométrica. Y la contribución geométrica se puede entender como la resta de dos áreas de dos triángulos geodésicos en la esfera de Poincaré, que sería el triángulo verde menos el triángulo amarillo, entre 4 es la fase geométrica. Aquí, ¿qué es cada cosa? A y B son los eigenvectores de la matriz de Jones, que es en general no ortogonal, y S y H son los vectores de Stokes del campo de entrada y el campo de salida. Muy bien. En el caso de matrices homogéneas, pues se reduce a una cuestión de simetría, en donde pues también se pueden demostrar las ecuaciones, no muy interesantes. La demostración en realidad no está tan fácil, pero bueno, se puede hacer. Y ya ahora sí, para terminar, esta teoría se puede aplicar, por ejemplo, a una cuestión geométrica de multilayers, en donde se obtienen las fases geométricas y dinámicas también, ¿verdad? Porque pues en el paquete van las dos, a través del proceso de multilayers, en el caso de un monolayer o sistemas periódicos o lo que tú quieras. Y también se puede extender a sistemas ópticos que tienen un solo eje en estado. La verdad no sé si en español existe un término para eso, pero bueno, en inglés son sistemas defective. Pero son sistemas ópticos que tienen un solo eje en estado y no hay que confundirlo con sistemas singulares, ¿no? En donde son dos estados, pero un eje en valores cero. Eso es diferente. Estos son sistemas que tienen un solo eje en estado. Entonces, en conclusión, así rápidamente, la fase geométrica es un campo muy activo de la óptica y de la física en general. El campo de valores, pues, es una herramienta matemática que es muy útil para describir en particular esto de la fase geométrica. Y como siempre, la fase geométrica se puede mapear a propiedades interesantes sobre la esfera de Poincaré que relacionan áreas y podemos diseñar sistemas ópticos a demanda para perfiles con ejenestados definidos o estados ortogonales definidos. Y bueno, si alguien está interesado, hay una serie de artículos que han salido, están aquí. Como les decía, el artículo primero es del 2011, luego con Dorilian, Raúl y Arturo salió otro del 2017 de un corte más experimental, y ya este año pues han salido otras cosas desde el punto de vista más teórico, extendiendo la teoría, ¿no? Muchísimas gracias. Y bueno, más o menos acabé ya a las 2, ¿no? Sí, muchísimas gracias, Julio. Realmente excelente plática, muy didáctica, amigable. Gracias. Abrimos sesión de preguntas, comentarios. Les recuerdo que pueden utilizar el chat o si quieren directamente en la opción de preguntas y respuestas por parte del público. Adelante, una pregunta. Es la hora de comida. Sí, es también. poco, Sí, no, sí. no hay mucha, Oye, Julio, respecto Ajá. a tu última conclusión, Sí. el diseño inverso, es decir, dado Ajá. un estado de polarización
que yo deseo, necesito proponer algún sistema. ¿Qué tan flexible desde el punto de vista práctico puede ser esto? Mira, cuando uno diseña esto, eh, partes de que si tú me das los 4 estados, así, ahí te van, ¿no? Así como agarrar los aleatorios. Ujú. Entonces, podemos construir una matriz de Jones que obviamente te va a dar, pues, números así que no tienen ninguna relación o así arbitrarios, ¿no? Entonces, esa matriz de Jones, existe una manera usando 4 dispositivos ópticos convencionales en la que tú puedes construir experimentalmente cualquier matriz de Jones. Y eso se basa en una factorización, o sea, en una factorización en elementos fundamentales de una matriz de 2 por 2. Existe ya varios artículos de eso. Yo en el que me basé mucho para hacer este tipo de factorizaciones es un artículo de Sabenkov, como del 2006. No es un artículo muy común, conocido en óptica, porque lo publicaron en el Physical Review A, pero han salido otros artículos relacionados con lo mismo, que sí han salido en artículos, por ejemplo, de Jose. Entonces, la respuesta es, a pesar de que la matriz de Jones es completamente arbitraria, sí se puede construir ópticamente a través de ese proceso. Ajá. Okay. Hay algunas manos levantadas, si podían abrir el micrófono, por favor. Pueden preguntar. Eduardo Gómez, ya tienes tu micro activado. Hola, hola. ¿Sí me oyen? Sí. Sí, sí. Hola, Eduardo. Hola, ¿qué tal? Excelente plática, muy padre. Yo tengo una pregunta. Me imagino que de la fase, tú estás tomando ahorita la polarización factorizada de la parte del modo transversal. Yo me imaginaría que el modo transversal también existe un concepto como de fase geométrica pasando de un modo transversal a otro y quizá una cosa mixta mezclando modos transversales y polarización. ¿Podrías comentar algo al respecto? Sí, o sea, este es un modo, o sea, de fase geométrica en donde el haz está polarizado transversalmente como si fuera, digamos, una onda plana, ¿no? Pero el concepto de fase geométrica se puede extender a situaciones tridimensionales. Existe un formalismo que considera esto, ya es bien establecido. La verdad no estoy seguro si usen el concepto, por ejemplo, de campo de valores y eso, me da la impresión de que no. Pero sí existe el formalismo general tridimensional que considera componentes longitudinales. Ahí, por ejemplo, están los artículos de Miguel Alonso, que es mexicano, yo creo que casi todos lo conocemos, Mark Dennis, y hay otro, Bliock, publicaron un par de artículos hace, pues no hace mucho, en 2019 por ahí, donde analizan los aspectos tridimensionales de la fase geométrica, y también hay papers de Berry que analizan ese problema. No más que a lo mejor los papers pues ahondan en muchas propiedades así más abstractas, matemáticas, que es lo que a ellos les interesa, ¿no? Pero sí, en efecto, se ha considerado eso. Okay, gracias. Muy bien. La segunda persona que tiene la mano levantada, adelante, por favor. Hola, soy mucho gusto en esa plática, estuvo preciosa, Julio. Gracias, Rocío. Sí, una pregunta. Evidentemente, la descripción de polarización se parece mucho a la polarización de sistemas de 2 niveles en cuántica. La gente ha trabajado con tanto cuidado la evolución de la polarización en el lenguaje que tú estás manejando. ¿Para el caso de los atómicos o no, o quién sabe? Mira, no estoy seguro. Lo que sí es que cuando empecé a investigar un poco más, sobre todo lo de campo de valores, yo no lo vi tampoco en papers que tuvieran que ver con cuántica. A lo mejor muchos de los resultados son conocidos o a lo mejor usan un lenguaje diferente, pero el concepto de campo de valores tiene un nombre muy particular o numerical range, ¿no? Asociados a las matrices. Y la verdad yo no lo encontré. No es difícil, es un concepto relativamente fácil, pero es un concepto que, digamos, la gente, los matemáticos que trabajan con álgebra lineal, pues para ellos es del diario, ¿no? Y tampoco es un concepto que aparezca mucho en los libros de álgebra lineal.
Claro, Pero bueno, podría tal ser vez, valioso, ¿eh? Podría ser valioso. pues yo siento que sí. Está lindo, a ver si algún día platicamos. Sí, sí, claro, con mucho gusto. Ujú. Me Muchas gracias. encantaría. La última pregunta de la persona que tenía levantada su mano, por favor. Bueno, No, bueno, no sí, ahora escucho. sí me escuchan. Sí, Sí. sí. Ok, ¿qué tal, Julio? Si Hola. lo podemos relacionar esto para obtención de números aleatorios, eh, podemos darle aplicaciones, por ejemplo, para lo que va a ser la distribución de claves cuánticas. ¿Se puede utilizar esto como aplicación en esto, en los protocolos de comunicación? No sé. La verdad, no sabría qué decirte. Este, eh, no, la verdad no sé. No sé si en un momento dado pudiera tener aplicación. Así de entrada se me hace como que son campos diferentes, pero, pero a lo mejor no entiendo bien lo que me preguntas, pero así de entrada yo pensaría que no, pero no estoy seguro. Ajá. Es que en una comunicación de Alice y Bob, lo que se va generando, por ejemplo, son estados en forma aleatoria. Ajá. Entonces, si pudiéramos generar aquí números aleatorios, eso es lo que necesitaríamos en ese protocolo, ¿no? Ajá. Sí, pero bueno, no sé, a lo mejor, porque todo lo que platiqué, pues en realidad es muy determinista. O sea, dónde ves el proceso aleatorio en lo que yo estoy platicando? O sea, que te da a pensar que esto podría ser. Es que en realidad las polarizaciones tú las puedes manejar. Ok. Pues sí, o sea, digo, sí, pues ya sería cuestión tal vez de platicarlo más así uno a uno, pero así de entrada la verdad no sabría decirte si sí o si no. A lo mejor, incluso yo creo que a lo mejor tú mismo te podrías responder mejor que Claro, yo. sí, sí. Sí, pero bueno, eso para tomar números aleatorios en Ajá. polarizaciones. Gracias. Ok, gracias a ti. Bueno, todavía hay una última pregunta, Julio, en el chat. Seguramente van a haber más, si después podrías Ok, revisar el chat. Pero esta sí, por última supuesto. es una pregunta un poco fuera del contexto. Se sabe que el color amarillo es realmente un color imaginario. ¿La fase geométrica podría ubicarlo para ejemplificar su existencia? Eh, pues no creo. O sea, o bueno, no sé cómo, pero no me da la impresión de que no. Ok. Ujú. Pues Julio, no me queda más que agradecerte, felicitarte por tu trabajo, No, pues muchas excelente gracias a exposición. ustedes. Y bueno, con esto terminamos esta plenaria. Muchas gracias. Gracias a ustedes.